gracias por de nueva vez el apoyo que desde hace muchos años me ha brindado. Es para mí un gusto estar aquí en su domicilio. Una pregunta inicial, doctor. Por favor. ¿Cuál es el papel que juega la filosofía del derecho hoy en día? ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre esta área del conocimiento? Yo diría que depende de la orientación y depende de qué es lo que quiere hacerse con ella. Porque hay una filosofía del derecho conservadora, una filosofía del derecho revolucionaria, desde mi punto de vista una filosofía del derecho analítica que permita una cosa como la otra indistintamente, pero en general yo creo que la filosofía del derecho está sufriendo una involución. Porque después de un predominio analítico a partir de la década de 1930 hasta la década de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un renacimiento muy fuerte del interés por poner la filosofía del derecho al servicio de la política. Sí. Es decir, cada uno de la política buena, de la que cada uno considera buena, ¿no? Después de Nuremberg, sobre todo, ha ocurrido esto, donde la justicia se privilegia más allá de las normas. Y claro, cuando uno lo dice así, pues, por supuesto la justicia es más importante que las normas, pero cuando uno observa que las nociones de justicia son muy diferentes de una persona a otra, y de una época a otra, y de un lugar a otro, viene a descubrir que la única virtud que el derecho alguna vez ha tenido, y nunca perfectamente, pero la única que ha tenido, es dar a las personas un poco de seguridad. Okay. Y entonces, con esta persecución a favor de la justicia, que nadie sabe bien para dónde es, cada uno la tira para su lado, pero todos buscan la justicia, estamos matando al mensajero. Es decir, estamos quedándonos sin la fuerza que alguna vez tuvo el sistema jurídico, bueno o malo que fuera, para que la gente supiera qué atenerse. Y esto me parece que es una involución de la filosofía jurídica a favor de una evolución de la ideología política. ¿Y es factible, de acuerdo a lo que comenta, el hacer esa separación entre política y derecho, o de una u otra forma los dos convergen o se juegan de los dos al mismo tiempo? Mire, permítame que use una metáfora. Hay gente que se pelea, se matan usando fusiles, y usan fusiles los de un lado y los del otro. Pero hay personas que examinan cómo son los fusiles y tratan de perfeccionarlos. Bueno, yo creo que la filosofía del derecho tendría que hacer este trabajo, ver cómo funciona el fusil y cómo podría funcionar mejor. Cuando digo fusil vale lo mismo que diga arado, claro, ¿cierto? Cualquier instrumento, pero digo fusil porque la gente se pelea con ellos. Bueno, con el derecho también se pelea. Pero bueno, no podemos evitar que se peleen. En algunos casos hasta está bien que se peleen. Pero, por favor, que se peleen utilizando una herramienta que funcione bien y que permita una controversia leal. Cuando menciona que funcione bien, no puedo parar en técnicamente bien. Sí, en pensar en los fines o en las funciones del derecho. Para usted, ¿cuáles podrían ser esos fines del derecho hoy en día? ¿Usted se refiere a los fines del derecho? Sí. ¿O los fines a los cuales el derecho se aplica? Porque los fines a los cuales el derecho se aplica son la política. Claro, no, los fines del derecho, de su concepción. ¿Para qué está el derecho? ¿Para qué tendría que estar el derecho? El derecho básicamente sirve para prohibir y para obligar. ¿Qué cosas prohíba? ¿Qué cosas obligue a hacer?
esto es una decisión política. Por supuesto, yo tengo mis propias ideas políticas, me considero socialdemócrata, partidario de la democracia y de la libertad. Pero esto es mi posición política, no mi posición jurídica. Sí. Mi posición jurídica es a favor de que el derecho funcione, que el derecho sea claro, que el derecho sea cognoscible, y me parece un inconveniente técnico, no político, sino técnico, el predominio del neoconstitucionalismo, del principialismo y del discurso de los derechos humanos. Repito, políticamente las tres cosas están muy bien. Técnicamente me parece que son un retroceso, porque quitan seguridad, quitan certeza al derecho. Y el derecho lo único que alguna vez supo dar fue algo de certeza. Recuerdo que un jurista muy importante para nosotros en nuestra área del conocimiento, sin duda alguna podremos estar de acuerdo o no, pero bueno, la obra que construyó es muy interesante, Kelsen, trató siempre de buscar lo que daba legitimidad al derecho y llegó hasta a través de su sistema de eficacia y validez, y llegó a postular que en la base estaba esto que denominaba él como ground norm. Para muchos muy criticado, porque se iba al infinito en cuanto a esta cadena de validez, de reconocimiento. Usted, a través de los años como jurista, como filósofo del derecho, ¿qué respuestas ha tenido en lo personal sobre qué justifica la creación del derecho? Que otros grandes juristas como usted se han preguntado, ¿no? John Rawls, etc. Empecemos por Kelsen. Yo tengo una formación kelseniana, soy crítico de Kelsen, creo que Kelsen tiene serios problemas que he criticado en mis obras, pero este tema que usted me plantea no me parece que sea uno de esos defectos. Primero, porque no hay tal remisión al infinito. En definitiva, todo el derecho, como cualquier sistema normativo, termina fundado en la Grundnorm, o norma básica o norma fundamental. Esta norma fundamental yo la explicaría de un modo como Kelsen no lo explica, de esta manera. Si usted quiere medir un campo o quiere medir la altura de una montaña, tiene que usar geometría, tiene que usar ciertos teoremas de la geometría de Euclides. Para usar estos teoremas de la geometría de Euclides tiene que aceptar los axiomas de Euclides, porque sin axiomas no tiene teoremas. Bueno, en la teoría, la norma fundamental es el axioma, según Kelsen, de cualquier sistema normativo. Todo sistema normativo, cada vez que nosotros aplicamos una norma y decimos esta norma es válida, es porque estamos presuponiendo, lo sepamos o no, alguna base última que sirve de fundamento de validez a todo el resto. Y esta es la norma fundamental. De modo que no creo que haya ningún problema con la norma fundamental. Es lo mismo que hace Hart con la regla de reconocimiento, lo mismo que hacía Caracciolo con Bulligan, con las normas originarias del sistema. Es decir, es un axioma o una cantidad de axiomas de los cuales pueden deducirse es una manera de decir, deducirse de un modo dinámico los teoremas, que son las normas consideradas válidas. Así que no creo que haya un problema en esto. Otro tema es el de la legitimidad. Yo soy muy reacio a utilizar la palabra legitimidad, porque me parece que se parece demasiado a la palabra legalidad, de la cual toma el prestigio, pero es más vaga y puede querer decir cualquier cosa. Legitimidad puede querer decir acuerdo, puede querer decir aprobación, puede querer decir indiferencia, puede querer decir temor a desobedecer, terror. Cualquiera de esas cosas puede llamarse legitimidad.
Y yo lo que veo es que en el discurso de muchos colegas hablan de legitimidad como diciendo, miren, esta norma es legal pero no es legítima. Con lo que en el fondo quieren decir, esta norma es válida jurídicamente, pero a mí me parece injusta, no me gusta y creo que habría que desobedecerla. Sí. Y yo sugeriría que esto se dijera con mayor lealtad. Por último, si me preguntan cuál es la finalidad del derecho, bueno, mire, los optimistas dicen que el derecho sirve para fundar la convivencia entre las personas. Los pesimistas dicen que el derecho sirve para que unos ejerzan el dominio sobre otros. Y yo creo que los dos tienen razón. Es decir, permite la convivencia entre las personas gracias al predominio de unas personas sobre otras. Sí. Uno puede, por cierto, no estar de acuerdo con ese predominio, querer cambiarlo, pero siempre va a querer alguna forma de convivencia, Sí. bajo alguna clase de predominio. Indudablemente que derivado de su experiencia no solamente como filósofo del derecho, sino como juez de lo laboral durante mucho tiempo, académico, es decir, tiene diferentes aristas que han logrado que su percepción del derecho se nutra o pueda conceptualizarse de diferentes trincheras. Y sobre todo cuando construye una sentencia, ¿cómo podemos saber cómo se construye el conocimiento o sobre todo la decisión judicial? Porque tengo entendido que usted ha tenido ya diferentes avances en ese ámbito de hacer diferentes proyectos de investigación precisamente sobre cómo construir una decisión judicial, que al menos no es nada, incluso me atrevo a decir que en muchos sistemas judiciales no se hace ese cuestionamiento de cómo un juez arriba a una decisión. Yo distinguiría, usted habló de conocimiento y habló de decisión. Y una cosa es conocimiento y otra es decisión. El conocimiento yo lo entiendo en términos generales, no solo jurídicos, como la aprehensión de una verdad objetiva que está ahí para cualquiera que la quiera ver. Ya sea que la vea bien o que la vea mal, la verdad está ahí. Y entonces eso es conocimiento. En derecho soy muy escéptico acerca de la perspectiva de un conocimiento, de cualquier clase de conocimiento, porque para que haya conocimiento tiene que haber método, y en derecho el único método infalible que hay es leer el código, pero leer el código solamente nos permite saber qué es lo que está escrito, pero el derecho es mucho más que eso, es interpretación, aplicación, un montón de cosas, y todas estas cosas no tienen método. De modo que hablar de conocimiento jurídico es una figura del lenguaje un tanto peligrosa. Ahora usted dice decisión jurídica. Sí, decisiones jurídicas son todas. ¿Y cómo se llega a una decisión judicial? Creo que esto no es ningún secreto. El juez tiene un caso, estudia el caso primero, lo sitúa mentalmente en los parámetros del derecho que conoce, que tiene en su cabeza. En caso necesario, así es que no lo sabe de memoria, va al código o a la ley a ver qué dice la ley, lee la ley, ve de qué manera la ley se aplica al caso. Luego de eso ejerce un momento crítico y piensa, ¿y esta consecuencia que la ley va a tener en el caso es una consecuencia que a mí me parece bien o que me parece mal? Generalmente el juez dice justa o injusta. Yo estoy traduciendo a un lenguaje más imparcial. ¿Me parece bien o me parece mal? Si me parece bien, adelante, aplico la ley, listo. Si me parece mal, empiezo a pensar, ¿de qué manera podría ser yo para torcer un poquito? No demasiado, porque esto sería traería consecuencias, pero torcer un poquito el contenido de la ley
para que el resultado en este caso me gustara más. Y cuando lo encuentra y no le parece muy peligroso, lo hace. Y esto es lo que se llama interpretación, el momento valorativo de la interpretación. Ahora, lo que yo he tratado de hacer con todo un grupo de investigación que vengo coordinando desde hace muchos años, es no cambiar el modo de decisión, que es siempre el mismo, sino tratar de analizarlo, de analizarlo y describirlo, ponerlo en negro sobre blanco. Entonces decir, a ver, juntemos a un grupo de jueces con la misma competencia. Y digamos, tenemos este tipo de proceso, digamos, no sé, una ejecución de pagarés, o un desalojo, o un despido, o lo que sea. ¿De qué manera hacen ustedes para resolverlo? Bueno, aplicamos la ley, sí, pero vamos paso por paso. Ustedes tienen este caso. Digamos metafóricamente que al decidir un caso, al estudiar un caso, el juez mantiene un diálogo con el caso. El caso responde desde la prueba y el juez pregunta desde su conocimiento jurídico. Entonces el juez pregunta, por ejemplo, supongamos que es un desalojo. Digamos, ¿hay un inmueble? Sí, hay un inmueble, le dice el caso. ¿El inmueble está ocupado? Sí, está ocupado. Si le dice no está ocupado, no hay desalojo, claro. ¿Y el ocupante tiene un contrato de alquiler? No. Entonces desalojo. Sí, entonces, y a ver, ¿qué pasa con el contrato de alquiler? ¿Se pagó la renta? No, entonces desalojo. Sí se pagó la renta, entonces no hay desalojo. ¿O hay alguna otra razón para el desalojo? ¿Cuál? Es decir, todo esto se puede armar como un diagrama de flujo con preguntas, respuestas sí o no, que llevan a su vez con flechitas a otros cuadraditos, y en definitiva termina la decisión sí o no, tal cosa o tal otra. Este tipo de diagrama no es otra cosa que la manifestación gráfica de lo que de hecho sucede en la mente de cualquier juez cuando resuelve cualquier caso, así sea de homicidio. Sí. Y podría hacerse. Y me parece que si esto se hiciera, muchas cosas mejorarían técnicamente hablando. No estoy hablando de justicia, técnicamente hablando, muchas cosas mejorarían en el desarrollo del derecho y en el discurso jurídico, porque todo sería más claro y más leal. Por supuesto que los jueces podrían decir lo que quisieran y podrían cambiarlo cuando se les diera la gana, pero por favor que nos lo cuenten. Sí. Entonces puede haber un diagrama y después modificado por otro diagrama, etc. Pero si estos diagramas son públicos, el conocimiento de estos diagramas puede ser una forma muy plausible de conocimiento jurídico y la base de una pequeña ciencia del derecho. Sí, es indudable que apoyo esa, me agrada esa idea de contar con un método, porque si algo he podido constatar en algunos tribunales en México en los que he estado, es que precisamente se carece mucho de estas decisiones, sobre todo, por ejemplo, cuando ni siquiera es únicamente el juez o un magistrado el que interviene en la construcción de esa decisión, sino que hay muchas manos que construyen la misma. No se tiene y no se cuenta con ese método, ¿no? Sí. Y le preguntaría a esa fórmula, por mencionarle o darle un concepto, ¿le podríamos añadir o cómo podríamos añadirle lo que no pertenece tanto a la lógica en cuanto a lo que el juez pueda tener en un nivel consciente? ¿Cómo podríamos incluir para que el juez sepa que también va a estar permeado por otros elementos que en un plano de conciencia no los va a tener, que se escapan a esta parte de la lógica? Que me suena muy interesante,
porque no toda la forma en la cual el humano construye el conocimiento parte de lo que uno sabe, o de lo que uno estructura. Uno no es consciente de todas las decisiones o del por qué toma una decisión. Sí. Pero creo que tomando esa línea podría ser interesante advertirlo. ¿Alguna vez ha pensado, ha indagado en ello? Un poco sí, porque cuando se analiza el concepto de argumentación, se advierte que uno sostiene una opinión. Esa opinión la sostiene sobre la base de algunos argumentos, sí, llamados razones, que son las que a mí me convencen. Sí. Pero estas razones no son todas las que podrían darse. Hay muchas razones que yo ignoro, o razones que menosprecio. Esto implica que de las razones que yo puedo conocer, me importan más unas que otras. ¿Por qué me importan más unas que otras? Por otras metarrazones que están más abajo. Sí. Y estas metarrazones, ¿de dónde salen? De otras metarrazones. Es decir, llegamos al subconsciente. Okay. Llegamos a un punto donde el sujeto no tiene la menor idea de cómo funciona. Pero no importa que no tenga idea, porque así es como funciona. Sí. Entonces, lo que yo le preguntaría al juez no es, dígame, señor juez, ¿qué circunstancias sociológicas influyen en usted? Porque a lo mejor el juez ni lo sabe. Claro. Lo único que le pregunto, señor juez, usted frente a esta controversia, o este punto de la controversia, ¿qué decisión tomaría? ¿Esta o la otra? Me dice, esta, muy bien, yo tomo nota de eso, no le pregunto más. Si alguien la discuta, entonces habrá que ver por qué la tomó, etcétera, etcétera. Mientras tanto, como él es el que tiene el poder, él toma la decisión, yo tomo nota de esa decisión, y entonces pasa por flechita sí a otra pregunta, okay, que también contestará, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha pasado, cuando hicimos la primera de estas investigaciones, que era justamente sobre un tema laboral, llegamos a trazar este diagrama. Pero notábamos que las preguntas del diagrama, a su vez, no podían no ser claras, porque podían tener distintas interpretaciones. Entonces, algunas de estas preguntas requerían un subdiagrama, es decir, un diagrama de nivel B adicional, que a partir de otros presupuestos llegaran a una conclusión, donde la conclusión fuera contestar sí o no al diagrama de arriba. Y aún esto podía tener un tercer nivel, y aún podía haber un cuarto nivel, generalmente de vocabulario, para que la interpretación del diagrama fuera unívoca. Bueno, llegamos a hacer un diagrama de 4 niveles, okay, que nos pareció que funcionaba muy bien. Ojo, no es que hubiera que estar de acuerdo con él, uno podía estar totalmente en desacuerdo. Lo que nos importaba era mostrar cómo, con acuerdo o sin él, un diagrama de este tipo era posible hacerlo. Con esto solo ya considerábamos que habíamos llegado al éxito total de nuestra investigación. Porque nosotros diríamos a un colega que no estuviera de acuerdo: estimado colega, usted no está de acuerdo con esto, piensa que estamos equivocados. Muy bien, tal vez lo estemos. Pero si usted piensa que estamos equivocados, es porque usted tiene otro diagrama. Sí. Por favor, díganos su diagrama, que a lo mejor es mejor que el nuestro. Sí, que al final del día se cumple la función que es precisamente construir un método, ¿no? Si todo esto se fundara en diagramas, sería mucho más fácil discutir los diagramas, debatirlos y tal vez negociarlos. ¿Y qué pasó con ese proyecto? ¿Llegó a aplicarse? No, esos proyectos nunca estuvieron dispuestos a aplicarse, porque cuentan con la más cerrada oposición de las propias personas que tendrían que aplicarlo, que son los jueces. Cuando hicimos esta investigación y otras posteriores, yo invité a muchos colegas jueces a que participaran, y muy pocos participaron. Se cuenta, sobran los dedos de una mano
para quienes vinieron a participar. La mayoría consideraba que esto era algo peligrosísimo para la augusta misión de hacer justicia. Pero quizás es el propio miedo a enfrentarse con la falta de un método o la falta de un fundamento del por qué se toma una decisión. Mire, es que las personas en general son reacias a la introspección. Usted toma un abogado y le hace una pregunta jurídica y le pregunta, ¿usted qué piensa de esto? Seguramente le va a dar una respuesta. Una vez que le da la respuesta, pregúntele, muy bien, pero ¿por qué da usted esta respuesta y no la otra? El abogado lo va a pensar un ratito y va a tratar de dar alguna respuesta. Y dice, bueno, usted ha dado estas respuestas de segundo nivel, pero ¿por qué usa estas respuestas? Porque hay otros que... Y ya el abogado lo va a matar lejos. Porque no quiere saber nada de seguir hurgando en su propia mente. Y esto con los jueces pasa de un modo más fuerte, porque además sienten que tienen el poder. Entonces cuando uno les pregunta cómo están dispuestos a usar el poder, aún sin que uno discuta cómo lo va a usar, o solo que les pregunte, ya empieza a molestarles. Pero entonces este método no tenía por intención encontrar o adentrarse de lleno en un fundamento. No. Estas investigaciones tenían por objeto principal demostrar que se podía hacer. Porque lo primero que dice, esto no se puede hacer, ¿no? Bien, lo hicimos, acá está, experimentalmente, pero está hecho. Los fundamentos no nos importaban tanto, nos importaban los resultados, pero los resultados analizados. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál era toda la secuencia de decisiones, preguntas y respuestas que llevaba a la conclusión? Con eso nos conformábamos. Después era cuestión en otros términos y tal vez en otra investigación de otra clase, a preguntarse por qué los jueces contestan sí o no a esta pregunta. Pero esto es mucho más profundo, porque la mayoría de las preguntas eran muy formales. Eran preguntas a contestar con la prueba. Sí. Claro, ¿qué pregunta se hace? Este es otro tema. Y un juez podría decir, ¿por qué no me preguntan esta otra cosa? Bueno, quiere que le pregunten, incluya la pregunta, incluya en el diagrama y vea cómo funciona. Me parece interesante, una herramienta al final del día muy práctica, para poder tomar y sobre todo también dar seguridad a la persona que está eso sobre todo. Acudiendo a un tribunal o a un órgano jurisdiccional. Pero pienso en lo siguiente, ese método también a mí me invita a la reflexión filosófica. Y Massimo Recalcati, un autor que hace unos momentos le mencionaba fuera de la entrevista, comenta que en Italia hay una figura que se llama esame di stato, que se hace en la adolescencia a los jóvenes, conformada por una comisión que analiza el discurso de ese joven con la intención precisamente de que vaya adquiriendo una voz. Es un examen que mide la madurez. Muy interesante. Y al final del día Recalcati, este italiano, menciona que en un sentido muy profundo esa comisión no puede realmente analizar el estado de madurez de un sujeto. Es algo imposible, ¿no? Sí. Y después hace un paralelo, una comparación utilizando a Kafka en sus múltiples textos donde abordó lo jurídico, en el sentido de que también, en un sentido muy profundo, las instituciones judiciales no tienen esa legitimidad, utilizando el concepto que hace rato usted relataba, para saber a profundidad, por ejemplo, en el ámbito penal, quién es culpable o quién no es culpable. Es decir, hay una suerte como de artilugio o una suerte de ficción en nuestras instituciones que puede quizá observarse en este proyecto que usted desarrolla. ¿Está de acuerdo con esa parte? Veámoslo así.
¿Quién es culpable y quién no es culpable? Depende ante todo de la definición de culpable. Si usted tiene una definición clara de culpable, esto es una cuestión de hecho. Usted averigua los hechos y dice, ¿es culpable o no es culpable? Ahora, si usted por culpable entiende merecer un castigo, no de acuerdo con la ley, sino de acuerdo con la moral, esto es mucho más complicado, porque la moral no tiene método. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa. Sí. Y alguien podría decir, nadie es culpable de ningún delito, porque todos son víctimas de la sociedad que los lleva a eso. Y no es que estén equivocados, porque después de todo, cada uno cuando realiza algún acto legal o ilegal que sea, lo hace por un cúmulo de circunstancias causales que lo llevan a eso. Así que cualquier posición determinista como la que yo tengo, diría que sí. Pero bueno, si usamos ese argumento para decir que nadie es culpable, pues estamos en el abolicionismo. Sí. Y esto tiene consecuencias. ¿Nos gustan las consecuencias? Bueno, este es otro problema. Este es un problema de política jurídica. No es un problema de análisis jurídico. En su experiencia de nuevo como juez en la materia laboral, ¿cómo fue su acercamiento con lo social, con la persona de calle que llegaba a su órgano jurisdiccional y solicitaba el que se resolviera un caso? ¿Cómo usted actuaba en lo personal con ellos? ¿Tenía una visión sobre las implicaciones sociales o la propia construcción de un derecho laboral? Claro, tenía mi idea de qué es el derecho laboral, de para qué sirve, porque es un derecho intuitivo, es un derecho protector del trabajador. También tenía conciencia de que esta protección del trabajador tampoco es infinita, porque se enmarca en un sistema político, social y económico que debe mantenerse, a menos que uno lo cambie, pero el que lo cambie es el legislador o el juez. Y entonces en esas condiciones interpretaba del modo que mejor me parecía las normas que tenía que aplicar y las aplicaba. También hace rato fuera de la entrevista platicábamos un poco o le hacía referencia a la intervención del Poder Judicial en Chile cuando recién había ingresado en el poder Allende, que muchas de las políticas públicas implementadas por fueron completamente derribadas, con una clara tendencia de no estar en favor de la parte de izquierda sobre todo, pero más allá de izquierda, derecha o centro o lo que fuere, el activismo judicial, el activismo social sobre todo de un juez, ¿qué opina de ello? ¿Es algo que se tiene que hacer, no se tiene que hacer? No me gusta el activismo judicial, me gusta la actividad judicial, que no es lo mismo. Okay. El juez debe ser activo, hacer su trabajo, resolver sus causas de buena fe, aplicando la ley, pero ser activista quiere decir hacer política más allá de los políticos. Y la política al juez ya le viene hecha de la ley. Para eso están los legisladores, elegidos por el pueblo, para hacer las leyes. Sí. Ideológicamente hablando, claro que sí. Ahora, una vez que la ley está hecha, con la ideología con la que esté hecha y con las intenciones con las que esté hecha, si el juez todavía le va a agregar o le va a restar su propia posición política, esto lo único que hace es distorsionar el sistema jurídico y convertir los procesos judiciales en loterías. Uno le toca a un juez de una clase, le toca a un juez de otro y gana o pierde. Esto sucede de hecho, pero no debería suceder. Sí, sucede, o debería suceder lo menos que se pudiera. Pero por ejemplo, pienso en alguna ley, como usted lo acaba de mencionar, que es construida, el Poder Legislativo tiene intereses, es indudable, sí. Tiene marcadas ideologías, favorecen a ciertos... Para eso están. Desafortunadamente, al menos en México, en muchas ocasiones, hoy en día se intenta algo distinto, pero en muchas ocasiones favorecieron a pocos. Por ejemplo, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pienso en el 2012, favorecieron mucho la flexibilización en el mundo laboral, ¿no? Sí. Impulsado por una tendencia hacia
enriquecer o favorecer una política económica, un sistema capital, en donde lo que nosotros habíamos paradójicamente dejado en un lugar a nivel mundial importante en 1917 ha ido cayendo con el paso del tiempo. Ahora recién la reforma en 2017 y 2019 tratan de hacer algo, de recobrar ciertas bases, pero si como juez observamos que el legislador está construyendo este tipo de normas con un favorecimiento a ciertas clases, a ciertos sectores, y está yendo en contra de la mayoría o tiene efectos en lo social muy visibles como mayor cantidad de gente pobre o sin trabajo, ahí el juez, a través de una herramienta como puede ser la ética, ¿podría hacer algo? Yo preguntaría, ¿somos demócratas o no somos demócratas? Porque si somos demócratas, lo que hacemos es votar y elegir legisladores. Si después de votar y elegir legisladores vamos a hacer todo lo contrario a lo que dicen los legisladores, ¿para qué tenemos una democracia? Para eso tengamos una minoría ilustrada y sagrada que conozca la verdad y que entonces impida que los legisladores legislen para otro lado. Pero entonces para eso no queremos legisladores. Más vale tener un dictador o un pequeño grupo de iluminados. No soy demócrata. Claro. Entonces pienso, para eso yo elijo a los legisladores. Por ahí pierdo y legislan para el lado que no me gusta. Bueno, paciencia. Eso es lo que decidió el pueblo. Yo voté en contra, lo lamento. Sí, pero yo también estoy de acuerdo con la democracia. No sé, por ahí, por ejemplo, China no puede tener con la cantidad de gente un sistema tan fácil como una democracia. China, en el sentido China que es lo una tenemos, autocracia, ¿no? Muy organizada. Sí, pero a lo que voy es... hablar de democracia requiere también tener otros nutrientes, es decir, para que, está bien, en el sentido más superficial y vulgar de una democracia en cuanto al poder del pueblo que lo detente. Para ello se necesita educación y para ello se necesita una mente crítica en el entendido de lo que usted mencionaba hace rato, incluso de tener una introspección. Convengamos que eso lamentablemente no suele ocurrir. Se elige con base en múltiples estrategias. Hoy en día lo vemos en todos los países, se bombardea a la gente con información, hay una tendencia muy grande. Viendo esas dificultades, aún en esa complejidad, el juez no puede tener esta función, sino quizás lo pondría así, no eterna, pero sí transitoria, en lo que se pueden recobrar ciertos sectores. Yo diría, ¿quién es el juez para hacer eso? ¿Quién es el juez para convertirse en curador del legislador? Fíjese usted, le dice que la gente elige por muchas razones, bombardeado con información, con desinformación, con fake news y con todo lo demás, lo que es cierto. Yo estoy de acuerdo en que la democracia es un sistema que sobre todo hoy en día está lleno de defectos gravísimos. Sí. Sigue siendo mejor que las demás, pero ya llena de defectos. Sí. Yo estoy de acuerdo con ellos. Pero bueno, este es el sistema que tenemos. Con sus defectos, el mejor que hemos podido inventar. Ahora, si nosotros vamos a decir que la gente vota pero no entiende bien lo que vota y que por lo tanto nosotros que sí lo entendemos tenemos que reemplazarlo, esto ya no es democracia. Esto es una aristocracia iluminada. Eso es lo que queremos. Sí. Queremos una autocracia iluminada porque nosotros coincidimos con sus ideas. Porque mira que esto también lo hacen nuestros enemigos y quieren otra autocracia iluminada que coincida con sus ideas. Sí, lo que me hace eco es que el legislativo desafortunadamente no está respetando esta idea de democracia, sino que están actuando en muchas ocasiones en nombre propio o en nombre de algunos sectores. Es verdad, y además son corruptos, sí. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos la democracia? No. Yo creo que hay una forma de quizá acompañarla, nutrirla, otros canales, pero lo que me interesa es en el ámbito en el que al final del día nos desenvolvemos, que tenemos en común, que es el jurídico, en cuanto a esta visión del juez, esta parte de la ética
Enrique Dussel, su compatriota, argentino radicado en México desde hace muchos años, ha escrito mucho sobre esto en cuanto a una ética, le llama ética de la liberación. Es decir, hay una intención de rescatar a los que están padeciendo mal el crisis. Por ejemplo, en México, con esta crisis de pandemia, mucha gente tiene problemas de salud, la educación, pocos realmente pueden accesar a ella. Está bien, pero ¿esto por qué lo tiene que hacer usted? ¿Es Robin Hood? ¿No lo tiene que hacer el legislador que ha sido elegido para eso? Y si lo hace mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Votar a otros? Pero en el Inter, con las herramientas bueno, que... si en el Inter no nos gusta lo que pasa, o nos embromamos o hacemos una revolución. Sí, pero podría ser el papel de... La pregunta es, ¿podría ser en todo caso, y sé que por lo que me ha contestado usted piensa que no, yo pienso que sí, en esta parte del juez que está comprometido con su entorno, es decir, no juega tanto un papel neutral, sino que alcanza a observar las repercusiones que puede o no tener su decisión y sobre todo el marco jurídico en el que se desenvuelve. La ética no precisamente nos llevará a eso, a cuestionar la decisión de saber cuáles son hay un problema. Yo me he ocupado mucho de ética, sí, y llegué a conclusiones descorazonadoras. Okay. Es decir, soy profundamente escéptico en materia ética, porque como le decía, la ética no tiene método, y como no tiene método de conocimiento, no tiene conocimiento, no hay una verdad ética. Hay reglas éticas que yo estoy dispuesta a compartir, por cierto, muy fuertemente, pero eso no quiere decir que sean verdaderas ni que sean correctas, son las mías. Sí. Entonces, usted dice, no puede la ética. Mire, si la ética se mete, arma un estropicio, porque la ética no es una ética que sea la buena, sino que es la ética de cada uno. Entonces esto lo que opera es un desflecamiento de las normas a favor de la ética individual de cada operador. Con lo cual, no sé si vamos a tener más justicia, pero con toda seguridad vamos a tener mucha menos seguridad. Sí, pero lo pensaba sobre todo recogiendo, insisto, Enrique Dussel, en donde para él el elemento de la ética lo lleva a que sea, incluso que dice que es redundante, la parte de la crítica, en el sentido de saber hacia dónde va mi decisión. Y eso está muy bien. Hay que saber a dónde va todo, hay que tener capacidad crítica. Pero el asunto es ¿qué poder vamos a arrogarnos? Porque yo tengo el poder de criticar lo que se me dé la gana, sí, y de decir lo que se me dé la gana. Eso es la libertad, eso es la democracia. Ahora, yo tengo el poder de tomar una decisión política. Si me han elegido para eso, sí. Pero si no, soy un simple ciudadano. Sí, pero como lo mencionamos hace rato también fuera de la entrevista, el juez, lo quiera o no, esté consciente o no, cuando interpreta un código, debe de saber que ese código está completamente impregnado de una ideología. O sea, sí, es decir, está acatando la misma. Pero por supuesto que sí. ¿Y qué tiene de malo que un código esté impregnado de cierta ideología? No, es inevitable, toda ley. Totalmente de acuerdo, pero el efecto en muchas ocasiones lleva a que si uno observa lo que está pasando en calle, esas decisiones han favorecido a unos cuantos. A lo que voy es que... A los que usted no quiere favorecer, usted quiere favorecer a otros. La mayoría. Está bien, pero la mayoría elige a los representantes del pueblo. Sí, ahí es el círculo o esta parte cíclica, no es tanto cíclica, sino la problemática que alcanzo a detectar, que como se llega a esa elección, no pertenece en el ámbito de lo que implica el respeto de la decisión popular, sino de los intereses de unos cuantos. Perdón, pero la decisión popular, cada individuo, por lo menos a mí me pasa cada 2 años, voy... voto, tengo un cuarto oscuro con las boletas, elijo la que quiero, nadie me dice cuál tengo que elegir, sí, tomo una, la pongo en el sobre y voto. Sí. Después gano o pierdo. Sí. Y si pierdo, bueno, lo lamento mucho, sí, despotrico contra el gobierno, pero no se me ocurre poner un gobierno alternativo. Sí, que incluso también para muchos autores el sistema de partidos políticos
tiene que reconfigurarse, ¿no? No, También puede ser. Hay una imposición desde un inicio de quiénes son los sujetos a candidatear, ¿no? Si nosotros analizamos el sistema de contrapesos o los poderes que existen en todos los estados, todavía la forma de elegir en la mayoría de casos, por ejemplo, a ministros o a representantes de los consejos de la judicatura, en los estados los gobernadores todavía proponen a quiénes van a ser los próximos fiscales. Es decir, hay un juego de poder ahí. Hay una estructura que lamentablemente termina por favorecer a muy pocos. Lo único que me preocupa es que en muchas ocasiones siento que el papel del juez, si no tiene ese compromiso, esa parte de su vínculo con lo social o los efectos que provoca, es que termina por legitimar algo que es preconstituido, insisto, en favor de unos cuantos. Mire, este es un problema que no es de ahora. Sí. Hubo un episodio en la República Española, que era un gran lío político, la República. Yo era partidario de la República, pero hay que reconocer que era bastante caótica. Y al principio gobernaron unos socialdemócratas. Después hubo elecciones y ganaron los conservadores. Y algunos socialistas dijeron, no, si vamos a tener una república para que ganen los enemigos, para eso no vale la pena tener una república. Bueno, este es el razonamiento que yo critico. Sí. Cuando gana el enemigo, bueno, ganó el enemigo. A menos que el enemigo impida las nuevas elecciones, sí, hay que aguantarse, ¿no? Y en definitiva, todo este debate que estamos teniendo consiste en decidir si, en caso de que el gobierno democráticamente electo adopte una posición que a nosotros nos parezca inconveniente, si vamos a tomar decisiones contrarias. En otras palabras, para decirlo de otra manera, el derecho es un arma. Sí. Si el arma la tiene el enemigo, hay que tratar de destruir el arma. Si la tengo yo, hay que tratar de fortalecerla. Y esto me parece muy peligroso, porque una vez que destruimos el arma del derecho, después es muy difícil reconstruirla. Sí. Si la democracia nos garantiza que cada tanto hay oportunidad de votar y cambiar de idea, más vale aguantarse que el arma la tenga el enemigo. Sí. Pero, por ejemplo, con lo que ha hecho la Corte Interamericana en los últimos años, que en mi perspectiva es importante, con los famosos DESCA, de los cuales pues usted ha pertenecido en ese rubro durante muchos años, porque lo laboral está muy inmerso en lo social, y muchas de las últimas resoluciones precisamente versan sobre lo laboral, que sean perfectamente materializables. Es decir, no se queden como decisiones programáticas, sino que se apliquen. El mensaje que está enviando la Corte Interamericana es precisamente de poner un acento hacia dónde están estas repercusiones sociales, no tanto en el entendido de que si es mi enemigo o no. Yo estoy de acuerdo con usted, verlo así no creo que traiga muchos resultados, pero sí en lo que podemos ver todos los días a nivel de quiénes están siendo perjudicados con esto. O sea, Argentina, lo veo ahora en estas semanas, México, incluso después de la pandemia, se ve mucho en calle la situación de pobreza, se ve mucho la situación de carencia en cuanto a salud. ¿Y corresponde a los jueces terminar con la pobreza? Pero si está en sus manos, por ejemplo, cuando llega un caso, el poder hacer algo al respecto, no saliéndose del marco jurídico, evidentemente, no es una decisión arbitraria, sino incluso con este apuntalamiento de la Corte Interamericana con los DESCA, con los derechos fundamentales.
no ve una posibilidad para que nuestros sistemas jurídicos marchen hacia otro sitio en donde la gente pueda tener mejores condiciones de vida? A mí me encantaría que nuestros sistemas jurídicos llevaran a que la gente tuviera mejor nivel de vida, por cierto. Ahora, lo que dudo es que esta sea una tarea de los jueces. Esta es una tarea de los legisladores. Pero ni con el marco. Yo sé que y estamos en comunión en esta parte del fundamento de los derechos humanos, que es bastante ambiguo y complejo, y que puede ser... Ella es naturalista. Sí. Ella es naturalista. Sí, y que trae graves repercusiones, pero al mismo tiempo también puede ser utilizado para ir en contra incluso de algunas decisiones, como lo hizo incluso hace rato lo mencionaba el gobierno de Chile con las decisiones de Allende. Lo ha hecho, no es algo nuevo, como también decía hace un momento, pero claro. el punto es, a mí, lo que me preocupa es que que el juez siga pensando en buena medida que lo que está interpretando es objetivo y que tiene una especie de asepsia ideológica y que tiene que respetar a rajatabla, y que esa es su única aunque función. Eso no se piense, ¿qué va a hacer el juez? El juez debe tener un librito rojo en la cabeza y juzgar de acuerdo con eso, o debe tener el código en la cabeza. Yo creo que debe tener el código, la constitución, pero también el entorno social, las repercusiones de un marco es inevitable que el juez lo tenga. El juez vive en una sociedad y aprecia lo que pasa en la sociedad. Lo apreciará de su manera, desde luego. Cada persona es diferente. Ahora, pensar que cada juez va a juzgar de acuerdo con su ideología cada caso, bueno, esto es hablar de muy malos jueces. Sí. Pero un juez razonable, un buen juez, no es que no tiene ideología, pero no está consultando su ideología todo el tiempo para tomar sus decisiones. Lo primero que hace es consultar la ley. Sí. Y su ideología la usa un poquito para ese pequeño margen de discrecionalidad del momento valorativo de la interpretación de la ley. Sí. Hay jueces, yo he visto jueces que hacen cualquier cosa en función de su ideología. Claro. Y esto no me parece bien, no me parece que sean buenos jueces, ni siquiera cuando la decisión esté de acuerdo con mi posición. Sí. Es decir, un juez no debe decidir como a mí me gusta porque se le da la gana. Debe decidir como a mí me gusta, si es que lo decide, porque es una interpretación razonable de la ley vigente. Sí. Sí. Pero hay una tendencia que a mí me parece muy peligrosa de politizarlo todo, es decir, todo aquello con lo que yo estoy de acuerdo está bien, es la verdad, o por lo menos es el relato que debe predominar. Y todo aquello con lo que no estoy de acuerdo debe ser combatido, y si la ley lo dice, la ley está mal porque la ley no es legítima, etcétera, etcétera. De acuerdo. Estamos destruyendo el sistema jurídico. Esa parte la comparto. Lo único que a mí me llega a preocupar en buena medida es el no echarle un vistazo a las repercusiones que pueda tener, o desde dónde se está construyendo el derecho y qué repercusiones tiene sobre lo social. Es decir, este italiano que tiene el texto de Mitología de la Modernidad hace un análisis histórico muy interesante de cómo, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica fue utilizado para respetar el marco jurídico porque era creado por cierta clase social, en específico por la burguesía. Yo no pienso eso. Yo creo que la seguridad jurídica es una misión del derecho en cualquier sentido. Así sea en un derecho revolucionario, no, claro, tiene que dar seguridad jurídica. No, por supuesto, pero el punto está en que también se ha utilizado con otros fines. Cuando se habla de seguridad jurídica trascendente. Sí. Entonces, esta ley no puede ser porque vulnera la seguridad jurídica trascendente, que es la que me protege a mí. Pero por ejemplo, yo no hay ninguna seguridad jurídica trascendente. Sí. La seguridad jurídica es inmanente al derecho. Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, en aquel entonces en Francia, la burguesía controla lo que es el poder legislativo, la sociedad, la nobleza se queda todavía en ciertos ámbitos del poder judicial, y el principio de seguridad jurídica lo que provoca
junto con el de la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, que se ate esa decisión a los intereses de la burguesía. Es decir, el juez, incluso con esta frase de Montesquieu del juez es simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley, provoca que una ideología no se pudiera cambiar de manera tan fácil. Sigo preguntando, ¿por qué le tienen que cambiar los jueces? Cuando para eso está el poder legislativo. Pero si usted me está planteando defectos del sistema democrático. Sí. Y estoy de acuerdo. Podría agregar otros más. El sistema democrático terriblemente defectuoso. La pregunta es, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Tiramos a la basura el régimen democrático o hacemos otra cosa? ¿O tratamos de mejorarlo? Y si tratamos de mejorarlo, por favor, no lo mejoremos diciendo que cada uno diga lo que se le ocurra. Que cada uno diga lo que se le ocurra para convencer a los demás, pero terminemos votando. Sí, claro. Y después respetando el resultado de la votación. Sí. Ahora, ¿qué defectos tiene? Que a veces las votaciones no son leales porque están direccionadas de cierta manera o hay fraudes, claro, cosas por el estilo. Bueno, esto es un defecto gravísimo. Ahora, si este es un defecto gravísimo, hay que eliminar ese defecto. Pero lo que usted parece sugerir es que tenemos que tutelar la democracia en favor de una posición política determinada que es la correcta. No tanto la correcta, no, indudablemente no es la que a mí me parece, sino a mí lo que me preocupa son los efectos en la sociedad. Es decir, y a mí también me preocupa. Cuando uno, y usted conoce México, cuando uno se observa la Ciudad de México, pero sobre todo cuando uno va a diferentes estados, es mucho más visible el deterioro social que hay o las pocas oportunidades para poder hacer. Yo no necesito ir a México, me basta con mi país. Claro, aquí también hay situaciones semejantes, claro. El punto es la preocupación por esos sectores. Y por eso decía hace rato que en la Corte Interamericana para mí indudablemente da un brinco muy interesante en cuanto a lo que es denominado como DESCA, porque implica todas estas funciones. Es decir, la persona tiene esta posibilidad de denunciarlos ante el juez. Y el juez ahora tiene la posibilidad de decir, bueno, no me hace falta ser clarividente ni nada para salir en mi población y darme cuenta cómo se necesita hacer algo. Y esa es la parte que al final del día creo que por ello también tenemos las clases de antropología, como platicamos también hace rato, sociología, historia, psicoanálisis, porque eso permea. ¿Para qué tendríamos esas materias si no es para permear una decisión de un juez? Me parece que usted y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, sí, salvo en una. Y el punto en el que no estamos de acuerdo es el de la competencia. Sí. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted en que el sistema jurídico debería proteger a los que no protege, debería asegurar igualdad de oportunidad para todo el mundo, todo esto. Debería evitar la pobreza, debería eliminar la corrupción, debería asegurar que la democracia funcionara de un modo real. Por real quiere decir que la gente votara informadamente, sí, y que sus votos fueran computados, etc. Pero estamos en desacuerdo en quién tiene que hacer esto. Sí. Usted está diciendo que lo tienen que hacer los jueces, y yo digo que lo tienen que hacer los legisladores. Y si los legisladores no tienen poder para eso, bueno, que reformen la Constitución, que también es democrático eso, sí, y que hagan una Constitución que permita que el legislador resuelva los problemas. Todo eso está en manos del pueblo, sí, no en manos de los jueces. Los jueces son unos delegados para aplicar las leyes, sí, aprobadas por el pueblo. Sí.